Bienvenidos amigos a un programa más de la serie Colombia al Día aquí en el canal 17. La temática de hoy tiene que ver con algo que nos fascina a todos, los libros. Por eso hemos invitado a Eduardo Durán, el librero mayor aquí de nuestra comunidad en el sur de la Florida. Siempre que voy allí, frente al Tropical Park, en la librería Revistas y Periódicos, me sumerjo en un mundo de autores, de libros, de historia, de ficciones, de realidades, en fin, todo lo que uno quiera lo tiene a la mano allí donde Eduardo Durán. Le dije, vente y hablemos de libros. Y me dijo, bueno, vamos a comenzar hablando sobre uno de los temas que está generando más libros y ha sido la de Francisco I. Eduardo, bienvenido. El Papa, además de promover una nueva iglesia, también en el mundo editorial está ardiente produciendo mucha literatura, ¿no? Sí, Enrique, fíjate que la importancia del Papa es que tal vez él ha encabezado la revolución espiritual que se veía venir en los mismos códigos secretos mayas que pronosticaban el fin del mundo material y el inicio de un mundo espiritual nuevo. Tal vez en ese sentido la Iglesia Católica ha tomado nuevamente la batuta, como ha ocurrido en situaciones en las cuales el mundo se ve realmente sin salida. Es la Iglesia Católica, y lo digo con toda honestidad y con toda objetividad, porque soy católico pero no practicante, es la que toma la batuta y la que guía a los seres humanos en esos momentos críticos. El Papa indiscutiblemente ha roto con todo lo que venía sucediendo en la Iglesia de pederastia, de escándalos financieros, de apropiación de bienes, todo ese tipo de cosas se ha acabado con este Papa y él ha orientado a la Iglesia hacia la espiritualidad, y es por eso que esos aspectos los vamos a ver reflejados en estos libros que tenemos en el día de hoy, que no es la primera vez que ocurre. San Agustín, cuando hablamos de espiritualidad, San Agustín es una referencia extraordinaria, ¿no? Fíjate que San Agustín sale en un momento en que la Iglesia lo necesita. Estamos en el año 410, Alarico toma Roma y deja por el suelo a la Iglesia. Dicen los paganos en ese momento que la destrucción del Imperio Romano, que se inicia en ese momento, es fruto de precisamente de haber abandonado Roma, haber abandonado sus dioses paganos y haber hecho la inclinación hacia el Dios, hacia el Dios de los cristianos. El Papa no sabe qué responderle porque realmente todo el mundo no sabe, nadie sabe para dónde coger. Entonces le encomienda a San Agustín que responda, y él responde con este libro que se llama La ciudad de Dios, donde sostiene que el error es creer que la Iglesia pertenece a la ciudad de los hombres, que es la ciudad de la lucha diaria, es la ciudad de los egoísmos, es la ciudad del dinero, la ciudad del mundo. La Iglesia pertenece realmente a la ciudad de Dios, y que nunca debe dejar de vincularse a la ciudad de Dios por vincularse a la ciudad del mundo, a los poderes terrenales. Que esa es la salida de la Iglesia, y en ese momento, con este libro, San Agustín realmente abre un nuevo camino hacia la Iglesia, y la Iglesia toma nueva fuerza y se reivindica. Ese es uno de los momentos críticos de la Iglesia, y no el único, va a ocurrir posteriormente también. Es tan sustancial el argumento de San Agustín, que es el punto de contacto para los papas, para los curas, para los pastores, para todo quien quiera tocar los temas religiosos, ¿no? Sí, fíjate, Enrique, hablar de San Agustín, uno se imagina que es hablar de un hombre totalmente espiritual, desligado de lo material, y resulta que no. Si uno se lee las confesiones de San Agustín, hay una parte donde él dice, porque él habla con el corazón en la mano, donde él le pide a Dios que por favor lo aleje de las tentaciones mundanas del sexo, pero dice, pero no todavía, porque tiene un amante y la está disfrutando. Todo ese proceso lo vivió él. Es un hombre tan mundano como todos nosotros, sin embargo logra elevarse posteriormente y convertirse en el adalid de la defensa de los valores de la Iglesia. Bueno, Anthony de Melo es un cura muy popular, ¿no? Porque su mensaje nos llega a todos. Este cura nacido en la India, que murió en Nueva York. Sí, Anthony de Melo tal vez es jesuita también. Todo esto estamos analizándolo para crear el entorno en el cual surge el nuevo Papa y cómo adquiere verdadera relevancia todo lo que él dice, que no es nuevo,
pero sí en esta coyuntura era absolutamente necesario reorientar la iglesia. Anthony de Melo nace en Bombay, en la India, pero muere aquí en los Estados Unidos. Logra realmente cómo hacer una alquimia entre las religiones orientales y las occidentales, siendo católico, siendo jesuita. Es el primer jesuita que se atreve a decir que el pecado no existe. Cuando vayamos a analizar el libro del Papa, vamos a ver que él también, entre líneas, dice exactamente lo mismo. O sea que si hay que buscarle una línea de comportamiento del nuevo Papa, está indiscutiblemente en Anthony de Melo. El hermano de Asís, Ignacio Larrañaga, este es un chileno, ¿no? Sí, el hermano de Asís, Larrañaga, y traigo a Larrañaga porque ahí textualmente Larrañaga sostiene como en el siglo XIII, comienzo del siglo XIII, cuando el hermano de Asís, Francisco, que predica lo mismo, que la iglesia debe volver sus ojos hacia los pobres y hacia la espiritualidad más que hacia el mundo material. En ese momento la iglesia está en crisis porque Inocencio III está en lo máximo del poder y es criticado por esa ostentación. Pero fíjate, Enrique, que San Francisco tiene una audiencia clave con el colegio cardenalicio y con el Papa. Y los cardenales rechazan de plano la aprobación de la orden franciscana, porque dicen que eso es una ilusión, que está muy bonito, pero ¿de qué van a vivir los sacerdotes? Ese es un imposible. Entonces, en ese momento ocurre algo extraordinario, que Inocencio III se levanta del trono papal y dice, pero si este hombre lo que está pidiendo es exactamente lo mismo que predicó Jesucristo. Si nosotros no hacemos caso de esto, nosotros, el Papa y todos los cardenales aquí, somos unos farsantes. Pues le estamos pidiendo a los pobres que soporten las penurias de este mundo con miras a en el otro mundo obtener lo que no tuvieron aquí. Y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Procuramos atesorar riqueza porque nos da miedo del futuro material que nos espera en este mundo. La orden franciscana, por supuesto, fue aprobada. Fíjate que fue otro momento crítico de la iglesia y cómo el Papa adopta este nombre, Francisco. Eso tiene un mensaje. Un gran mensaje, claro, que tiene que ver con su cercanía y su apostolado por las clases marginadas. Oiga, este par de periodistas, Sergio Rubín y Francesca Ambroghetti, se apuntaron un hit teniendo estas conversaciones con el que es hoy el Papa, Jorge Bergoglio. Sí, ese libro fue publicado hace algunos años ya, pero es muy diciente del carácter del Papa, porque ya había sido pues, nominado al trono papal y parece que iba empatado con Ratzinger. Eso está ahí entre los secretos bien guardados del Vaticano, pero que de alguna manera se filtran. Entonces, él le cede el paso para que elijan a Ratzinger. Pero lo interesante de este libro es cómo muestra a un Papa muy honesto, muy centrado en lo espiritual, pero sin desconocer lo que está ocurriendo en el mundo. Hay preguntas fundamentales que le hacen ahí que él contesta. Ahí le preguntan los periodistas, entre otras cosas, por ejemplo, qué opina de él de que muchos creyentes dicen que ellos creen en Dios, pero que no creen en los curas. Y entonces él le responde escuetamente, dijo, sí, eso está bien, porque hay mucho curita sinvergüenza. Es un hombre con los pies en la tierra, sí, aterrizado, ¿no? Muy consciente de lo que está pasando. De lo que está pasando y claro en sus respuestas. Y no es ninguna sorpresa, o sea que lo eligieron después de este libro. O sea que sabían a quién estaban eligiendo. Claro. Pero hay un pasaje en la vida del Papa que define por qué llega a ser Papa. Y ocurre cuando los atentados de las Torres Gemelas, de septiembre 11 del 2001. Hay un sínodo que se llama la reunión de todos los obispos del mundo, que está presidido por el arzobispo de Nueva York. Cuando ocurre este evento lamentable desde todo punto de vista, el que preside la reunión pues tiene que abandonar la reunión y volver a su sede, que es en Nueva York. Y entonces está el curita suramericano por ahí, muy inofensivo, él nunca llama la atención. Y entonces lo llama, venga usted presida, siga aquí con la reunión. Y toma él la palabra, y en ese momento todos los obispos sintieron como si hubiera llegado el Espíritu Santo.
a la reunión. Desde ahí nace su liderazgo en la iglesia, sin hacer absolutamente nada, sino que todo se le va proporcionando y todo es como si el Espíritu Santo le fuera abriendo todas las puertas para llegar a lo que es. O sea que el colegio cardenalicio sabe a quién eligió y sabe los riesgos que corre y sabe la tendencia clara que tiene este nuevo Papa. Es una especie de enviado, ¿no? Sí. La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte. Bueno, este es un libro nuevo y que es interesante porque nos escribe que es un neurocirujano. Científico. Un científico del cerebro. Los neurocirujanos en general no creen en Dios, porque ellos dicen, y pues científicamente hay que creerles, que no hay prueba de la existencia de Dios distinta a que sea un proceso cerebral que nos manda esos mensajes. O sea, que el alma no existe, sino que existe el cerebro, que cuando el cerebro se muere, toda ilusión de alma acaba. Pero a este hombre le ocurre algo bien grave, bien delicado, pero bien trascendental, que él cae en estado de coma y todos los aparatos médicos le diagnostican muerte cerebral. Milagrosamente él vuelve a la vida después. Entonces este libro contiene lo que él cuenta que le pasó cuando él estaba en esa supuesta muerte cerebral. El cerebro no existía luego, no existía el alma. Sin embargo, él en ese momento dice que vivió lo más extraordinario, lo más maravilloso que puede vivir un ser humano, que fue que tuvo contacto con el más allá y que fue conducido a la fuente soberana de la sabiduría y que sintió el amor de esa fuente y que sintió que tenía que venir con ese mensaje, él precisamente con todo el respaldo que le da el ser un científico que había estado contra esa idea. Ahí sale ese libro, se llama Prueba del Cielo. Esa es la parte que hace distinto este libro de las experiencias que han tenido otras personas que cuentan cuando estuvieron en una operación que prácticamente han muerto y ya iban en el túnel y ven la luz. Entonces Sí, Enrique, fíjate que son personas que, digamos, pues a lo mejor son creyentes, a lo mejor están predispuestas a tener este tipo de experiencias, pero no, al contrario, no creía en eso. Claro. Bueno, pasamos página y entramos ahora a un tema de geopolítica, el palestino. Este autor habla sobre no solamente el problema palestino en el Medio Oriente, sino la ramificación con grupos terroristas en América Latina. Sí, ese se llama Emilio Salas. Él ha escrito no solo este libro, sino... Pero es un seudónimo, ¿verdad? A él no se le conoce muy bien porque es un hombre cuya vida corre peligro. No solo por Tiene mucha información. Sí, y es muy objetivo, porque él no es el primer libro que escribe fruto de su investigación y de involucrarse en estos grupos al margen de la ley peligrosísimos. Él se involucró ya, no solo en estos grupos de izquierda, se involucró en los skin, que son los de derecha en Europa, y hace una investigación y los denuncia y estuvo amenazadísimo. Entonces eso le da la objetividad para infiltrarse en los de izquierda y hace un recorrido por el mundo del terrorismo y llega a Venezuela. Y lo que dice ahí, ese libro ya fue publicado hace varios años, lo que dice ahí es lo que los periódicos están trayendo ahora como noticia, de que hay grupos de guerrilleros en Venezuela, de que la guerrilla tiene infiltrado al gobierno. Él tiene con fotografías ahí de pueblos donde la que manda es la guerrilla. No la guerrilla colombiana, es la guerrilla bolivariana. Y no es que el gobierno, cuando él escribió el libro estaba Chávez vivo, no es que el gobierno esté infiltrado por la guerrilla bolivariana, es que la guerrilla bolivariana es la que manda en el gobierno de Venezuela. Eso lo dice él ahí, y trae todas las entrevistas, y es fruto de su experiencia directa sobre el campo. Ahí tiene entrevistas con guerrilleros colombianos, con guerrilleros venezolanos, cómo combaten ellos la amenaza de los supuestos paramilitares, sus proyectos para eternizarse en el gobierno. Todo está en ese libro. Es un trabajo de inteligencia. Sí, muy bien hecho. Y ¿no? quien quiera conocer ese aspecto de Venezuela, pues que se remonte a ese libro y va a tener realmente una revelación bastante cerca de lo que ocurre en Venezuela. Lo que está pasando. Bueno, y entramos ahora a territorio de autores españoles. Españoles, sí. Javier Sierra, el maestro del Prado y las pinturas proféticas. ¿Qué nos plantea este libro? Javier Sierra, yo creo que está considerado como para que todos entendamos quién es, como el Dan Brown español. Pero hay un punto, no es una copia de Dan Brown, porque él empezó a escribir sus libros sobre estos temas que inclusive si alguien los copió fue Dan Brown, mucho antes de Dan Brown.
Entonces él toma temas polémicos y se sitúa en el análisis en este caso de pinturas, para irnos al caso, de las pinturas del Museo del Prado, y nos va explicando. Es una novela, esta es una novela de misterio. Tú lo puedes leer como una novela de misterio, si no quieres adentrarte en las profundidades del arte. Pero si tú quieres disfrutar plenamente del libro, lo lees como una novela de misterio y vas investigando qué es lo que te quieren decir cada uno de esos cuadros. Lo que te garantizo es que después de leer este libro, tú ya no vas a mirar los cuadros con la misma óptica que los miras hoy en día, que decir, sí, bonito, sí, bien pintada la reina, y mira la expresión del rey. No, él te toma el cuadro y te dice, mire el dedo índice del rey, ¿a quién señala? Señala a un perro cuando habla con los subalternos. Ahí hay un mensaje. Te va dando todo ese tipo de interpretaciones que uno normalmente no nota. ¿Hacia dónde mira por ejemplo, la Virgen? Está mirando hacia el cielo, hacia donde está Dios. ¿Hacia dónde señala con su brazo? Está mirando hacia la tierra. Entonces, ese tipo de cosas que uno disfruta plenamente del libro, porque disfruta de la novela y adquiere un nuevo conocimiento pictórico que antes no tenía al terminar el libro. Por algo, es el libro más vendido hoy en España, el único. Javier Sierra, El Maestro del Prado. El único capaz de destronar de los primeros puestos de venta a 50 sombras de Grey, que estaba indestronable. ¿Qué secreto tiene Las Sombras de Grey que se ha vendido tanto? En primer lugar, que es un libro muy bien escrito, con una trama muy bien llevada. La persona que la escribe tiene mucha experiencia en radio, en televisión, entonces tiene esa capacidad fácil para llegarle a las masas, para llegarle a la gente. Además, tiene mucho yo diría que es como si se basara en archivos de estudios psicológicos de personas con desviaciones sexuales bien marcadas. Eso le fascina a la gente. Entonces ella desnuda, y los personajes indiscutiblemente que no son personajes común y corriente. En el fondo son personajes enfermos. Pero el llevar esa enfermedad a una novela interesante y manifestar todas esas desviaciones, pues la gente en su inconsciente, en el fondo, tiene deseos, es una novela que solo la puede explicar bien Freud. Tiene deseos sexuales reprimidos y que los ve realizados en esta novela. Ahora, muchos dicen que esta novela es escandalosa, realmente no lo es. Sobre ese tema, pues si tú te lees a Pantagruel, es mucho peor lo que dice, la forma tan gráfica como dibuja Pantagruel el sexo. Así es que realmente la literatura, lo que pasa es que es un campo que es distinto de la religión y de la moral. Ahí lo que se califica es la estética, la calidad literaria de lo que se escribe, independientemente del contenido. Bueno, me voy a saltar aquí a uno de los temas que más nos apasiona a los dos. Gabo, Cartas y Recuerdos. Plinio Apuleyo Mendoza, que es uno de los grandes intelectuales colombianos, Plinio ya está sobre los 84 años, más o menos, porque es contemporáneo con Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez cumplió en marzo pasado 86 años. Gabo, el Papa, tiene la misma edad, el Papa Benedicto, el Papa Benedicto XVI, tiene la misma edad, por eso lo referencio. Cartas y Recuerdos de Plinio insiste en un hombre a quien conoce muy de cerca Plinio, que es sobre García Márquez, ¿no? Estos libros de Plinio... No solo lo conoce Enrique, sino que yo diría que Plinio fue de los mecenas de García Márquez. Fíjate que García Márquez fue un hombre, digámoslo claramente, un hombre muy pobre. Él cuando va a Bogotá, a Zipaquirá a estudiar, sale de allá de la costa con mucho esfuerzo de la familia que lo quiere ver de abogado, a ver si ayuda económicamente a la familia. Y él en Bogotá renuncia a su carrera de abogado cuando ya lleva 2 años y dice, no, yo creo que voy a ser escritor. De ahí viene su mala relación con su padre. El papá quería que sí, claro, cualquier padre, ¿no? A tomar una carrera, pues que era una aventura, sin embargo él la tomó. Ese es el gran valor de García Márquez. Sin embargo, él durante toda su vida tuvo amigos que lo apoyaron económicamente, lo sacaron, lo iban guiando y no permitieron que cayera en la pobreza total. Entre ellos estuvo esto, esa es la realidad. ¿Cómo no? En el libro anterior cuenta Plinio que fue él el que le consiguió un puesto
cuando le dieron un puesto en Caracas a Plinio de jefe de redacción y después director de una revista que creo que era Bohemia, entonces, no la Bohemia de Cuba, entonces se viene y le dan el puesto a García Márquez como reportero en esa publicación. De manera que siempre lo fue llevando y abriéndole puertas, ¿no? Y no era el único. Fíjate que García Márquez le pregunta que para qué escribe. Y dice, para que mis amigos me quieran más. Sí. Esa es una frase de él. Y entonces, de las personas más cercanas a Gabo durante toda su vida, indiscutiblemente que ha sido este hombre. Y él, en este libro, ¿qué tiene de interesante este libro? Además de anécdotas cercanas a García Márquez que lo muestran pues realmente en toda su desnudez, como era él, pero un hombre muy espontáneo y a veces hasta un poco vulgar, están las historias, pero ese es él, no se puede hacer un cuadro distinto de García Márquez. ¿Cómo no? Él tiene además, este libro contiene unas cartas inéditas de García Márquez. García Márquez es un escritor de culto. Cualquier cosa que tenga García Márquez, yo he vendido libros carísimos sobre Fidel Castro, sobre un médico famoso colombiano, Ginás, que tiene 4 páginas de García Márquez haciendo el prólogo del libro. Y por el prólogo, muchísima gente busca el libro y paga más de $50 por un libro que no tiene sino 4 páginas de García Márquez. Gabriel García Márquez dijo que no le volvía a escribir cartas a los amigos porque las venden, ¿no? Una carta que tiene la firma de Gabriel García Márquez, oye, te vendo esta carta. Pero mira esta carta que le envié, un fragmento de una carta de Gabriel García Márquez a Plinio. Si lo que estás haciendo te importa de veras, si crees en ello, si estás convencido de que es una buena historia, no hay nada que te interese más en el mundo y te sientas a escribir porque es lo único que quieres hacer, aunque te esté esperando Sofía Loren. Para mí, esta es la clave definitiva para saber qué es lo que estoy haciendo. Si me da flojera sentarme a escribir, es mejor olvidarme de eso y esperar a que aparezca una historia mejor. Así he tirado a la basura muchas cosas empezadas, inclusive casi 300 páginas de la novela del dictador, que ahora voy a empezar a escribir por otro lado, completa y que estoy seguro de sacarla bien. Ese es un magnífico consejo que le da Gabo a los escritores nuevos, sobre todo. La pregunta fundamental que se tiene que hacer un escritor es ¿por qué quiero escribir yo un libro? Y García Márquez se la responde. Si tú no escribes ese libro y sientes que te moriste, escríbelo. Si no, no lo escribas. No hacen falta libros mediocres, sino hacen falta libros que tengan todo el alma, todo el corazón y todo el esfuerzo de la persona en ese libro, si no el libro no vale la pena. Este autor de Aracataca tiene algo particular que pueden tener otros, pero es que todo lo que toca Gabo es como si lo tocara la magia, ¿no? Es decir, todo el misterio y lo atractivo que forma y que recrea lo que él hace y cómo lo cuenta, ¿no? Porque hay autores que tú los lees y son fantásticos, pero es que después de que él escribe una obra, lo que cuenta de cómo lo escribió y las circunstancias que lo rodearon, los personajes, los momentos, son también fantásticos, ¿no? Son mágicos. Sí, es la forma de escribir García Márquez, que además al comienzo no es natural en él la va desarrollando, él es consciente de que tiene que perfeccionar el arte de narrar, y él lo logra, inclusive parte de eso lo logra en Cuba con el autor de las famosas las radionovelas, que eran las que existían en ese momento. Víctor G. Cañé. Víctor G. Cañé, El Derecho de Nacer. Él va a Cuba y busca a Cañé y se entrevista con él y le dice, dígame cuál es el misterio en su relato para que toda Latinoamérica se quede pegada a ese radio escuchando lo que va a pasar en cada momento de esa historia. Que ocurran cosas. Y Cañé le da una serie de lecciones, le dice, nunca te adentres en relatos largos, sino que cada frase procura que ocurra algo, que una gota de sangre, que se rompa un vidrio, algo, eso va teniendo a la gente siempre mañana. Además le da otra serie de lecciones un poquito más ya de lo que es la gramática del escribir. Y él asimiló eso, y después de eso es que escribe 100 años de soledad, porque él anduvo con el cartapacio 100 años de soledad 20 años, sabiendo que tenía una mina de oro ahí, pero no la quería desperdiciar, sino ejecutarla magistralmente, y la ejecutó. Las técnicas que le dio, las asimiló muy bien. Tenemos ya 2 minutos, Eduardo. JJ Benítez, vuelve JJ Benítez, ¿ah? Este es un hombre que este tema lo ha estirado y lo maneja con una maestría.
Sí, Jesús de Nazaret, a propósito de la época que estamos viviendo. Y además él es un hombre muy honesto. Y tú las entrevistas con él y tú hablas con él y él no te dice mentiras. Y él escribió 9 libros sobre Jesús, que son los caballos de Troya. Y estas son las respuestas que da él a las inquietudes que tiene la gente. Hay respuestas que se parecen a las del Papa, como en esto del pecado, en esto de porque el Papa en una entrevista en televisión en estos días dijo que definitivamente el infierno no existe, que Dios no castiga a nadie, que Dios es solo amor. Y si no castiga a nadie, no existe el infierno. Y si no existe el infierno, no existe el pecado. Existen son los errores de los hombres en este mundo. Eduardo, siempre es grato conversar contigo. Rápidamente, así en 30 segundos. Disfruté leyendo esta entrevista de Iragorri a Felipe López. Los que quieran estudiar y conocer un poco de la historia colombiana y de los periodistas, este libro es fantástico, ¿no? Excelente, tiene cosas muy reveladoras. María Dueñas, Misión del Olvido, y de Alfonso Falcones estuvo aquí. Cuando lo entrevisté, estuvo José Ovejero, que es el nuevo premio Alfaguara de literatura. Esta es una esclava cubana que va a España en ese momento, estamos hablando de 1748. Se nos quedó Coelho, de manera que este será para la próxima ocasión. Eduardo, siempre nos encanta escucharte porque contigo hacemos el recorrido fugaz por los libros que podemos leer con mayor profundidad en revistas y periódicos. Gracias, Enrique. Le damos voz a los libros. Qué bueno. Amigos, gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana, un programa similar. Felicidades. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org.